Hola, hola, ¿qué tal? Me alegra mucho saludarle y poder llegar a usted a través de este medio digital. Hoy quisiera hablarle a usted acerca de un personaje de nuestra historia contemporánea. Quiero hablarle del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a verlo desde diferentes ángulos. Vamos a verlo desde el ángulo político hasta el ángulo bíblico. Las personas que yo tengo suscritas a este canal son personas que muchas de ellas viven en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Tal es el caso de Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, desde Estados Unidos para abajo. Hay algo que es importante de saber y de conocer acerca del gobierno del presidente Vladimir. Hay dos perspectivas. Yo primero quisiera hablarles a ustedes desde una perspectiva social cristiana. Rusia ha sido un país marcado por diferentes guerras, por diferentes luchas y acontecimientos a lo largo de los siglos. Rusia no ha sido un país de democracias. Nunca hubo tradición en Rusia de un líder que no fuera un rey. La tradición política de Rusia siempre fue el zar, siempre fue la figura del monarca, acompañada de la figura del líder religioso. En este caso, vendría a ser ocupada por la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que la Iglesia Ortodoxa se establece en el Oriente una vez se divide el Imperio Romano en Constantinopla y en Alejandría, lo que posteriormente se convertiría en el catolicismo en Roma. Vendría a ser la Iglesia Ortodoxa hacia los lados del Oriente, en la parte de Grecia, de Siria, y la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Hay en Rusia una fuerte tradición de cristianismo, ya que el 74% de las personas en Rusia se consideran cristianas. El 70% de las personas en Rusia asisten a la Iglesia Ortodoxa de ese país y el 4% se divide en denominaciones como las iglesias protestantes, los Testigos de Jehová, que fueron una secta prohibida recientemente por el gobierno de Rusia Unida y la Duma estatal, entre otras cosas. En Rusia se sostiene la tradición de que para ser ruso necesariamente hay que ser ortodoxo y que todo ortodoxo necesariamente debe ser ruso. La Iglesia Ortodoxa de Rusia ha ejercido durante los últimos años, desde el ascenso de Vladimir Putin al Kremlin, un poder muy notorio y un poder que no es invisible para la sociedad en cuanto a influencia y dominio. Recordemos nosotros que con el triunfo de la revolución bolchevique en 1917 con Lenin, Trotsky y Stalin, estas figuras políticas no querían tener que ver nada con la religión y lo primero que hacen es separar la iglesia del Estado. Posteriormente, con el avance de Adolfo Hitler sobre Europa y sobre Rusia, José Stalin, al verse envuelto en esta encrucijada, decide nuevamente aperturar la Iglesia Ortodoxa con el ánimo de que la sociedad y el pueblo ruso realmente necesitaban estar unidos, y la religión en ese contexto iba a unificar el país, iba a unificar la nación. Entonces se permitió gradualmente ciertos seminarios teológicos de la Iglesia Ortodoxa, se permitieron nuevamente los cultos hasta la llegada de Nikita Khrushchev en 1954, al morir José Stalin. Nikita Khrushchev decide Nikita Khrushchev hace la desestalinización de Rusia, pero su mirada a la iglesia era una mirada déspota, era una mirada de barbarie, en la cual él se dedicó a perseguir a muchas personas cristianas, entre ellas el mundo protestante del cristianismo, en su mandato y posteriormente en el mandato de Leonid Brezhnev. Una vez que Mikhail Gorbachev asume el cargo del secretariado del Kremlin, de la Duma estatal, Gorbachev vuelve a las libertades tanto políticas como religiosas.
Cuando Boris Yeltsin asume la presidencia, Boris Yeltsin era un ruso tradicionalista, ortodoxo, el cual no solamente continuó con la apertura de la iglesia ortodoxa en su país, sino que aparte de esto organiza el funeral de la familia Romanov, la cual había sido brutalmente asesinada por los bolcheviques en 1917 1920 en ese país. Una vez con el ascenso de Vladimir Putin al Kremlin, Vladimir Putin continúa con la tradición de la ortodoxa rusa y asiste además a ceremonias de esta iglesia que es parte del cristianismo. Como buen nacionalista ruso, asiste a todos los actos, se encarga de conservar tradiciones muy fuertes en su país y aquí ya vamos a tocar un tema que es para muchos de nosotros interesante y por el cual el cristianismo en el exterior ha visto con buenos ojos al gobierno de Vladimir Putin. Y es que recientemente la Duma estatal de ese país ha sido condenativa con todo el plan global y con toda la agenda de género. Factores como el lésbico feminismo son cosas totalmente prohibidas dentro de Rusia. Incluso el presidente Vladimir Putin quitó una ley con la cual se condenaba la violencia física por parte de los hombres hacia las mujeres dentro de sus hogares. Ahora, usted me puede decir, no, pero es que eso suena un poco machista. Es decir, si un hombre agarra a golpes a su esposa, no le hace nada. La verdad, yo no es mi criterio, no es mi objetivo entrar en materia de debate respecto de ese punto. Yo lo voy a dejar a criterio de cada quien, júzguenlo. Pero Vladimir Putin lo que explica con eso es que es una atrocidad la intervención del Estado hacia la familia. Porque ¿qué sucede en países como en el país en el que yo vivo actualmente, como lo es Argentina? Argentina ha cometido el error de entrar a la agenda global, de entrar a la agenda lésbica de género, porque eso no tiene otro nombre, en la cual pues sencillamente si el día de mañana mi esposa tiene un arranque de locura, me quiere demandar a mí por lo que a ella se le antoje, entra el Estado a mi casa, me echa, me bota, me saca todas las cosas con solo la palabra de la denunciante. Es decir, yo pierdo mi presunción de inocencia, no tendría opción de defenderme. Desde luego esto es algo arbitrario, es algo inconstitucional, es algo a lo que el gobierno ruso no está dispuesto a someterse. Porque ¿qué hay detrás de todo eso? Finalmente, generando ese tipo de leyes, lo único que se perjudica son las relaciones matrimoniales y el establecimiento formal de la familia a través de los casamientos. ¿Quién se va a querer casar cuando tiene leyes donde lo echan de su propia casa, donde le van a quitar todo lo que pierden? Si una de su contraparte argumenta locamente el día de mañana, él me golpeaba, él me maltrataba y todo eso resulta ser falso. Esta ley que ha despenalizado los golpes contra las esposas en Rusia ha sido motivo de controversia en el campo internacional. A Vladimir Putin lo detestan. ¿Quién detesta a Vladimir Putin? ¿Por qué lo detestan? Porque aparte de esta ley que él sacó en Rusia, ha sacado una ley en contra de la propaganda homosexual, la propaganda LGTBI. Es decir, si alguien le muestra el pene a un niño en Rusia argumentando que es homosexual y que tiene el derecho de hacerlo. Ahora, yo no estoy exagerando con eso. Eso sucede aquí en las marchas del orgullo. Eso sucede porque yo lo he visto y lo hacen y ese tipo de cosas se premian. Si una mujer aquí va y hace caca en una catedral, se le premia por eso, por Dios. O sea, ¿en qué mente objetiva existe que yo voy a elogiar a una persona por eso y que yo voy mejor dicho, a felicitar a alguien por semejante cosa, por semejante atrocidad? Dios mío. Entonces, como Vladimir Putin ha sido tan vertical con esto,
que si a alguien se le ocurre la osadía de orinar siquiera en la iglesia ortodoxa, va preso radicalmente, obviamente la agenda global de género se va a ir en contra de la presidencia de Putin. Ese es el problema, miren. El problema aquí no es el bolchevismo soviético, el problema aquí no es el comunismo. Ahora, usted podrá decir, no, pero es que el tipo es un comunista, el tipo se metió a Crimea, le quitó Crimea a Ucrania irrespetuosamente. Sí y no. Porque, a ver, hay una tendencia que se mantiene dentro de Rusia, la tendencia de hacerle contrapeso a las decisiones de Estados Unidos. Esa es una tendencia que es histórica de ellos. Eso viene desde 1920 hasta nuestros días. Es una tendencia que se ha mantenido. Incluso si usted detesta a Rusia Unida, si usted detesta a Vladimir Putin por su empatía con el socialismo, a ver, eso no está mal del todo, porque se mostró y la misma Unión Soviética vio cómo el socialismo los llevó a un callejón sin salida, donde los egresos superaban a los ingresos, es decir, se gastaba más en planes sociales, etcétera, etcétera, que lo que se recibía del extranjero, de lo que se recibía del trabajo, y eso lleva a un callejón sin salida. No hay que ser un Nobel en economía para saber que si yo gasto más de lo que gano, pues voy a irme a una total quiebra. Ellos mismos vieron la quiebra de la Unión Soviética, pero aún incluso si usted disiente con el gobierno de Vladimir Putin porque lo considera un gobierno socialista, eso es algo objetivo de cada persona y de cada quien que decide ver con determinado criterio un gobierno establecido. El problema es que a Vladimir Putin, Hillary Clinton, Elisa Carrió, que es una política de aquí de Argentina, entre otras personas, no lo detestan por el comunismo. ¿Por qué lo detestan? No, porque el tipo es un hombre, porque el tipo es un macho, vamos a decirlo así, claro y raspado, porque eso no tiene otra palabra. Ah, no, como el tipo es un macho, como el tipo las tiene bien puestas, como el tipo tiene pantalones, como no ha dejado que le metan esa sucia agenda de género a su país, entonces obviamente, ¿cómo lo va a mirar Clinton? ¿Cómo lo van a mirar las de acá? ¿Cómo lo van a mirar los pañuelitos verdes? Obviamente que lo van a odiar, o sea, obviamente que lo van a detestar. Ese es el problema. ¿Por qué es detestado por esos sectores? Porque protege la familia, porque protege la iglesia, porque ha sido vertical con ciertas cosas dentro de su país, cosas que ya les acabo de mencionar. Entonces, ese es el problema. Usted puede disentir de un gobierno, usted puede disentir de lo que usted quiera disentir porque pues nosotros somos personas, nosotros pensamos y podemos darnos cuenta de una manera objetiva si algo está bien o si algo está mal. Pero el problema no es ese. El problema es que lo detestan porque es un hombre, por ejemplo. Entonces, ese es el problema. Por eso lo mira mal los escandinavos, por eso lo mira mal el Partido Demócrata en Estados Unidos, por eso la agenda lésbica le tiene fobia, porque son heterofóbicos, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Qué interesante es que, para finalizar, la Biblia nos dice y nos deja muy claro que precisamente una de las naciones que va a ser participante del Apocalipsis va a ser Rusia. Es mencionada en Ezequiel 28, en Ezequiel 38, con la guerra de Gog y de Magog. Rusia va a encabezar esta guerra. Ahora, preguntémonos, ¿qué es lo que Dios verá con agrado en Rusia que le permitirá alcanzar ese estatus geopolítico con el cual ellos podrán hacer una intervención de semejante tamaño como la mencionada en Ezequiel 38? ¿Qué es lo que Dios mira con agrado en esa sociedad? ¿Será su repudio a la inmoralidad? ¿Será su repudio a las agendas de género? ¿Por qué ellos van a sobresalir? ¿Por qué ellos van a ser copartícipes?
porque ellos van a encabezar una de las guerras más duras y una de las últimas, que será contra el anticristo. Todo esto nos da para pensar, porque Dios es claro en sus principios. Y si usted defiende los principios, si usted defiende la familia, le va a ir excelente independientemente del ismo que usted abrace. Gracias por ver el video, que el Señor le bendiga.